evangelístico y de la enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con este estudio del libro de Apocalipsis y hoy vamos a estar compartiendo la sexta enseñanza de esta serie que nos habla de la revelación de Dios para los hombres. Hoy vamos a entrar entonces a estudiar el mensaje a los destinatarios de esta carta. Y vamos a leer allá en Apocalipsis en el capítulo 1 los versículos 4 al 6 que dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis es una carta escrita a las 7 iglesias que están en Asia. En el Nuevo Testamento, Asia no es el continente asiático que conocemos, sino una provincia romana. Había sido en tiempos el reino de Atalo III, que se lo había legado a los romanos en su testamento. Incluía la costa occidental de Asia Menor, a orillas del Mediterráneo, limitando con Frigia, Misia, Caria y Licia hacia el interior, y su capital era la ciudad de Pérgamo. Las 7 iglesias se nombran en el versículo 11, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero estas no eran las únicas iglesias que había en Asia. Había iglesias también, por ejemplo, en Colosas. Usted puede ver allá en Colosenses capítulo 1, versículo 2, y Herápolis, en Colosenses capítulo 4, versículo 3, se menciona. Troade, que se traduce en la Reina Valera Troas, lo encontramos en segunda a los Corintios capítulo 2 y versículo 12, en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 y versículo 5. También había iglesias en Mileto, usted lo encuentra en Hechos capítulo 20, verso 17, en Magnesia y Tralles, como se ve por las cartas de Ignacio, obispo de Antioquía. ¿Por qué especificó Juan solamente estas 7 cartas? Es una pregunta muy interesante que debemos hacernos. Puede que haya más de una razón para esta selección. Por supuesto, entendemos que Juan está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu le llevó a seleccionar estas 7 iglesias por una razón. Vamos a ver entonces, entre las diferentes posiciones que hay, algunas razones, y vamos a ver cuál es la de mayor peso. La primera dice que estas iglesias se podrían considerar los centros de 7 distritos postales, o sea, colocadas en una especie de carretera circular que recorría el interior de la provincia. Troas estaba fuera de las rutas comentadas, pero Hierápolis y Colosas estaban a una distancia de a pie de la Odisea, y Tralles, Magnesia y Mileto estaban cerca de Éfeso. Las cartas que llegaran a estas 7 ciudades podrían circular fácilmente por las zonas circundantes, y como las cartas se tenían que escribir a mano, cada una se mandaría a donde pudiera alcanzar más fácilmente al mayor número de lectores. Esto es una posición que se tiene acerca del porqué de esta selección. Vamos a ver una segunda posición. Una lectura, aunque sea de corrido, de Apocalipsis, muestra la preferencia que tiene Juan por el número 7. O sea, para Juan el número 7 era un número muy especial. Vamos a ver algunas razones del porqué. Aparece 54 veces en el libro de Apocalipsis. Hay 7 candelabros, lo vemos en el capítulo 1, verso 12 de Apocalipsis. Hay 7 estrellas, versículo 16, capítulo 1.
7 lámparas, capítulo 4, verso 5, 7 sellos, capítulo 5, verso 1, 7 cuernos y 7 ojos, capítulo 5, verso 6, 7 truenos, capítulo 10, verso 3, 7 ángeles, 7 plagas, 7 copas, etcétera, etcétera. Encontramos entonces que el número 7 es utilizado por Juan aquí 54 veces en el libro de Apocalipsis. Entonces, puede ser que se quiso dar aquí con el número 7 un sentido especial, pues, en cuanto a las iglesias se refiere. Los pueblos antiguos consideraban el 7 como el número perfecto y se encuentra por todo el Apocalipsis. De este hecho sacaron algunos de los primeros intérpretes una conclusión muy interesante. 7 es el número perfecto porque representa la plenitud. Por tanto, se sugiere que cuando Juan escribió a las 7 iglesias, de hecho, estaba escribiendo a toda la iglesia en general. O sea, aquí estaban abarcándose toda la iglesia de todos los tiempos y en todos los lugares de este mundo. La primera lista que ha llegado a nosotros de los libros del Nuevo Testamento, que es el canon de Muratori, dice de Apocalipsis lo siguiente: porque también Juan, aunque escribió en Apocalipsis a 7 iglesias, sin embargo, habla a todas ellas. Esto resulta aún más probable si recordamos lo que Juan continuamente repite: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante esto. O sea que no estaba hablando solamente a estas 7 iglesias, porque aquí entonces, en cada carta de cada una de estas iglesias, encontramos este refrán que Juan de continuo está utilizando: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vea, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, verso 7, verso 11, verso 17, verso 29, versículo 6 del capítulo 3, versículo 13, versículo 22, en fin. Vamos a ver una tercera razón. Razones por las cuales se pudo elegir estas 7 iglesias. Aunque las razones que hemos aducido para esta elección de 7 iglesias puedan ser válidas, todavía pudiera serlo el que las escogiera porque tuviera una responsabilidad especial en ellas, que fueran en un sentido especial sus iglesias, porque Él las parió, Él las levantó, y que al dirigirse a ellas, en primer lugar, mandaba su mensaje a los que más conocía y amaba, y a partir de ellos a todas las demás iglesias de todos los tiempos. Lo más probable es, y lo que más peso tiene, que Juan estaba pensando por la dirección del Espíritu en que estas 7 iglesias elegidas representaban a toda la iglesia en general. Desde el principio, desde que se fundó la iglesia allá en Pentecostés, hasta el final, cuando el Señor Jesucristo la levante para llevarle a la gloria. Así que Dios se les bendiga y continuaremos con más en la próxima enseñanza. Esta serie continuará.